Hola, mi nombre es Samuel Jaimes, cadete de octavo semestre de Ingeniería Marítima y este video es un complemento a la infografía presentada para la materia de seguridad marítima aplicada. En este video vamos a conversar sobre los códigos ISCOT y Blue. Comenzando por el código Blue, este se refiere a la guía para la seguridad internacional de buques graneleros en operaciones de carga y descarga, o como indica sus iniciales, Bulk Load and Unload. Ahora bien, este código se originó el 27 de noviembre de 1997 a manos de la OMI y entró en vigor en esa fecha hasta su última enmienda, que fue el año 2011, donde se aprobó la inclusión de un manual que servía o que sirve como un compendio de guías, formatos y recomendaciones para lo que es el cumplimiento a cabalidad del cuerpo principal del código Blue. Ya que hablamos de cuerpo, conversemos sobre la estructura del mismo. El código Blue se compone de 6 secciones principales. La primera sección es de definiciones básicas. La segunda sección es de la idoneidad del buque y de la terminal o del puerto. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos deben estar en perfectas condiciones para las operaciones de carga y descarga. La tercera es la comunicación previa o los procedimientos, protocolos de comunicación previa a la carga o descarga. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el buque como el puerto tienen que anunciarse antes de siquiera atracar, donde el buque va a dar sus especificaciones y el tipo de carga que maneja, y el puerto le va a indicar si pueden o no operar con ese tipo de cargamento o con las dimensiones del buque en sus muelles. El elemento número 4 o la sección cuarta de este código indica todos los procedimientos previos a las operaciones de carga y descarga que se deben hacer durante, eh, por decir, el atraco del buque. El atraque, perdón, del buque. Aquí se hacen checklists de seguridad principalmente para evaluar de que todo esté correctamente eh, revisado, y luego de estos procedimientos y donde se expone también el plan de carga o descarga, es cuando se procede a la operación de transferencia en sí. Y aquí entran las últimas dos secciones. La 5 es para el embarque de cargamento y la manipulación del lastre, y la sexta es para el desembarque del cargamento y la manipulación del lastre. Suena igual, pero hay que tener en cuenta de que durante la operación de transferencia, siempre el capitán o el oficial de puente tiene que estar en constante vigilancia y supervisión de la misma, sobre todo en las etapas finales de los procesos de carga o descarga. Incluso en la sección 6, que es de descarga, se habla sobre las advertencias de los equipos de carga o descarga que pueden tener los puertos. Por ejemplo, los brazos mecánicos. Esto para evitar daños estructurales en el buque, ya que estos daños deben ser reportados y reparados. Así que ya una vez conociendo la estructura básica del código Blue, podemos conversar sobre lo que es el manual. Y como comenté, el manual es un compendio de guías, de formatos, de recomendaciones, donde se aplica todo lo necesario para que las operaciones y los procesos enumerados en las secciones del 1 al 6, o bueno, del 2 al 6, se cumplan a cabalidad. Pero no solo eso, sino que el manual también contiene información
sobre la capacitación de personal para este tipo de cargas. Y este manual está dedicado principalmente a representantes de puerto, a capitanes o a representantes de compañías navieras. ¿Okay? Ya una vez aclarado el código Blue, podemos hablar sobre el código ISCOT. Ahora, el código ISCOT se refiere al Código Internacional para la Seguridad Marítima en buques petroleros y terminales. Es decir, que este código se enfoca en las operaciones de carga y descarga, de hidrocarburos, siendo esta una de las cargas más peligrosas que podemos transportar vía marítima. Este código se origina en 1979 de manos del conjunto de sociedades de la Cámara Naviera Internacional, el Fórum Marítimo Internacional de Compañías Petroleras y la Asociación Internacional de Puertos y Terminales. Todo esto con el fin de minimizar los riesgos que aparecen durante las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, como por ejemplo riesgos de incendio, riesgos de derrame y riesgos a la pérdida de la vida humana, ya que este código no solo habla sobre cómo se transfiere el cargamento, sino cómo operar dentro de buques petroleros, desde la presencia de electricidad estática al momento de la carga o descarga, como la limpieza de los tanques, ya sea limpieza regular o limpieza con crudo. También se comenta protocolos para trabajos en espacios confinados y los peligros que esto conlleva. Pero para hablar de esto tenemos que conocer la estructura del código, y la estructura del código no es más que 25 capítulos donde se engloban todos los riesgos y procedimientos que hay que seguir para una transferencia de hidrocarburos segura y eficiente. Pero en rasgos generales, estos 25 capítulos se engloban en 4 partes principales. La parte 1, que es la información general, donde se denotan las definiciones, los ámbitos de aplicación, las generalidades del código. Pero claro, hay que tener en cuenta que en las definiciones de este código se encuentran las propiedades de hidrocarburos, la generación de gases de hidrocarburos, la calibración de instrumentos para la medición de gases, la generación de electroestática y su riesgo para este tipo de operaciones, y obviamente cómo prevenir todo este tipo de riesgos. La sección 2 es la información del buque petrolero, es decir, donde están todos los requisitos para poder hacer las operaciones de transferencia de hidrocarburos de forma segura y todos los equipamientos o sistemas que debe de cumplir. La tercera parte es la información sobre los terminales, igual que en los buques, donde se deben cumplir todos sus permisos, sus verificaciones, sus planes de protección, sus sistemas de seguridad y métodos de respuesta ante posibles riesgos y desastres que puedan ocurrir durante las operaciones o en su defecto durante el almacenamiento. La sección 3, la sección 3 sobre los terminales, y la sección 4 habla sobre la interfaz buque-tierra, o en este caso buque-terminal, que es donde se aclaran todos los procedimientos de seguridad durante la transferencia de hidrocarburos, como por ejemplo se detallan los procedimientos para operaciones de bunkering, se detallan los checklists que se deben tener en cuenta antes incluso de las operaciones, como los checklists de interfase o los checklists de sistemas de amarre. Y por último, hay que tener en cuenta de que el objetivo principal del código ISCOT es evitar que
se produzca un desastre natural como lo fue el derrame del Exxon Valdez o del Sea Empress, los cuales generaron grandes repercusiones ambientales y dieron un antecedente a lo que puede pasar si no se tiene cuidado al momento de este tipo de operaciones.